Yo soy de los que piensa, que para que un usuario deba ser misterioso o extraño, debe tener por respaldo una historia que cuente sobre este algo que lo haga de cierta manera, causar esa intriga hacia los demás, ya sea un suceso en el que éste haya participado, una situación que lo haya hecho llamar mucho la atención de los demás, o cosas similares que al final, causan que este tipo de sujetos terminen siendo el objetivo de investigaciones con la finalidad de saber más acerca de este, y ya sea que pocos o muchos de nosotros, tomemos o no en cuenta este tipo de cosas, en este top, te enseñaré a 5 usuarios misteriosos y extraños de Roblox, los cuales, su historia o la información recopilada de estos, me gustaron bastante como para que puedan ser nombrados en este vídeo, así que los invito a que se pongan cómodos, que disfruten del vídeo, y sin nada más que decir. Comencemos. En este puesto, con una historia no tan extensa a comparación de otros que hemos conocido, y sin uno que otro detalle importante, pero a la vez, muy interesante, se trata del mito de Abjura, un usuario muy poco conocido, pero de lo que se sabe de este, es que era alguien completamente solitario, la actitud que daba a conocer mediante sus juegos que creaba, juegos los cuales, en su mayoría fueron borrados sin una razón conocida, pero volviendo a lo de su comportamiento, este era muy extraño en el sentido de que no solo lo que decía muchas veces era incoherente sin sentido alguno y fuera de lugar, sino que por eso mismo, la gente nunca vio el trasfondo de cada cosa que decía, y fue por eso, que muchos simplemente lo veían como un chiste o alguien que simplemente quería atención, pero como dije, no muchos veían el trasfondo de lo que hacía o decía Abjura incluso con su nombre, un nombre que curiosamente tiene un significado, el cual se le podría definir como, renunciar a algo o alguien, o simplemente retractarse de algo, al igual que abandonar, renunciar, y traicionar, e incluso pueden que hayan más sinónimos, pero, lo que viene siendo el significado de su nombre, tiene que ver más que nada con el hecho de que Abjura quería que cada usuario al que conociera, este renunciara a algo, para que después, ese algo, le perteneciera a Abjura, se supone que era con cualquier cosa, y esto puede sonar extraño, incluso en su momento muchos lo consideraban muy raro y era algo de lo que nunca se especificó muy bien de Abjura, es decir, nunca se supo con exactitud por qué decía todo eso y para qué, ya que muchos accedieron a su petición pero nunca se sabía qué pasaba después, el caso es que este tipo de cosas en la historia de Abjura no se saben del todo a detalle, lo que sí se sabe, es que con todo esto del tema de dejar algo, abandonar, o simplemente traicionar, Abjura en su juego Gendus, había relatado en un pequeño texto, en el cual decía que iba a desaparecer por un largo tiempo, y que no sabía si iba a volver o simplemente iba a permanecer en el otro lado para siempre, y tiempo después, puso en su perfil de Roblox resumidamente que se iba a quitar la vida porque no aguantaba más, y que sobre todo, nadie se burlara de esta decisión ni de la forma en que lo expresaba, pero obviamente, mucha gente lo criticó en el momento, hasta con burlas, y en parte era razonable, que alguien llegue y publique algo como eso sobre todo en un juego es normal y entendible que otros se lo tomen como chiste, el caso es que al final de toda la descripción, había señalado, que los que renunciaron a alguna cosa o persona por él, iban a tener su pago por haberle ayudado. Después de eso, simplemente desapareció como bien había dicho, pero lo más raro, es que con todo este tema pues mucha gente visitaba el juego de Abjura, pero eran pocos los usuarios que podían presenciar al mismo Abjura dentro de su juego, es decir, ver cómo este usuario, se le veía jugando, pero al irse al perfil, este se encontraba desconectado, de hecho, se dice que estos pocos usuarios que lo pueden ver al entrar a su juego, son los pocos que en un pasado lo ayudaron al renunciar o abandonar algo o alguien por él, que fue lo que ya mencioné antes, y pues ya sabiendo esto, muchos quisieron ir a mirar también qué era lo que se podría encontrar allá, pero la grandísima mayoría, nunca pudo ver al usuario en el juego, y es para ese resto de personas, que simplemente al entrar a su juego, hay una serie de mensajes, en los cuales, simplemente nos deja a pensar, que será o hará Abjura después, y se podría decir que hasta el día de hoy, seguimos en esa espera.
amigos empezamos en el top con el usuario, Bobby's-Here, el cual fue algo conocido alrededor del 2016, eso debido a que su juego, el cual se denomina como Memories, es uno de los que más fue escuchado en ese mismo año en el que este usuario fue muy reconocido, y eso fue por el hecho de que se decía de que Bobby's-Here, en ese juego contaba su historia la cual es algo sádica en cierta parte, ya que se relata que el dueño de la cuenta había asesinado a su madre y a su padre, ya que este tenía una mente de un completo psicópata, pero al no estar satisfecho con solo eso, el dueño de la cuenta, que en ese momento jugaba Roblox, pues decidió compartir su reseña a todos los usuarios de la plataforma, mediante su juego, Memories. Y para añadirles algo más, se dice que Bobby's-Here, en una parte de su juego menciona que se iba a suicidar, o en pocas palabras, que ya se ha suicidado. De hecho, a Bobby's-Here no se le ha visto conectado hace muchísimo tiempo, lo cual hace parecer que lo que dice en su juego sobre el suicidio, fuera más creíble. La historia de Bobby's-Here interpretada en su juego, está desordenada, mejor dicho, lo que quiero decir, es que en el juego aparte de que tú puedes ver la historia de este usuario, debes encontrarle el orden, ya que en el juego vas desbloqueando ciertas islas, las cuales se supone que cada una hace referencia a algo de la vida de este usuario, pero la historia en el juego como tal estará desordenada, así que ahí es cuando entramos los demás jugadores, los cuales deberán tener como objetivo descubrir la verdadera historia de Bobby's-Here. Y por último, también se han dado testimonios, en ciertas páginas y foros, de que usuarios han visto a Bobby's-Here en el juego. En el puesto número 3, he puesto a el usuario Activity. Activity fue conocido por ser alguien que perseguía a los mitos, pero, no hay que confundirlo con un cazador de mitos, ya que este no los buscaba para sacarles información, sino los buscaba para buscar conflicto con muchos de ellos, ya que este aparentaba ser al principio alguien inofensivo y alguien bastante agradable, necesitaba actuar así primero para que vieran los demás que no era alguien que diera problemas o que pudiera causar daños. El caso es que este, después de estar seguro de que esa imagen de él permanecía en los demás, era cuando aprovechaba para ir tras los mitos, para después simplemente causarles problemas, y es que, a este se le consideraba un hacker de alto rango, tanto así que muchos de los juegos creados por los mismos mitos, eran modificados por él, con el único objetivo al final de crear conflictos entre él con muchos otros, inclusive hubo algo llamado como la cacería, en la que Oliver, Goldity y Terroa decidieron ponerle un alto a este, cosa que no pudieron porque al final este siempre terminaba salvándose de los acorralamientos que le hacían ellos, y pues fue así por bastante tiempo. Muchos usuarios mientras les temían a estos mitos famosos por lo que se decía de ellos, este sin embargo se burlaba de todo esto, y a la vez lo molestaba el hecho de que agarraran atención por cosas absurdas como esas, dado que al final decidió molestar a muchos de ellos que conocemos hoy en día, aunque por otro lado, con usuarios como Goz tuvo una amistad por algo de tiempo, y aunque nunca se le vio traiciones por eso, igualmente no quitaba lo que al final este causó en muchos de los usuarios que se le conocen como grandes mitos hoy en día, y pues era muy sigiloso este, inclusive al principio no se sabía quién era el que causaba estos estragos en los juegos y en los lugares a los que los demás iban, hasta que él mismo lo hizo público y lo demostró para no solo llamar y tener la atención que los otros mitos tenían, sino para causar un verdadero temor en la comunidad, y pues antes de que se volviera inactivo este usuario, decidió crear un juego algo raro, o sea realmente no hay nada extraño como tal en el lugar, y tampoco se sabe el propósito con el que lo creó, pero simplemente, después de haberlo creado, se desconectó de Roblox, y fue entonces en el que la teoría de que este simplemente quería ser popular sin razón alguna, tomó más credibilidad, y que simplemente dejó el juego, como un recuerdo de lo que fue de este en su época dorada, aunque como dije, el juego en sí no tiene un propósito o significado. Puesto he decidido poner a un usuario el cual más que manifestarse él mismo públicamente hacia toda la comunidad, dándose a conocer por sus medios, no es el caso, Avalon, un usuario de los menos conocidos me atrevo a decir, y que como bien dije, no fue por él mismo que se le ha considerado uno de los muchos mitos de Roblox, sino que fue la misma comunidad en general, la que en pocas palabras, lo hizo conocer sin la intención alguna de que todo eso pasara, para al poco tiempo de que comenzaran a rumorearse cosas sobre él, haya tomado la decisión de
retirarse de Roblox, y no volverse a conectar durante un largo tiempo, aunque eso sí, nunca falta uno que otro comentario el cual afirma que lo ha visto en algún lugar o algo así por el estilo, pero centrándonos en su historia, una historia algo breve, historia la cual está basada simplemente en su juego, un juego el cual dicen que pasan cosas muy raras si lo juegas en 3 horas específicas que ya luego te las diré, ya que primero, quiero comentarles el cómo se llegó a popularizar este usuario, y bueno, Avalun es al igual que algunos mitos que ya conocemos, un poco antisocial y muy reservado al parecer, de hecho, solo tiene un amigo, y se podría decir que fue por ese amigo, que Avalun se volvió un mito, quizás no de los más conocidos, pero sí tuvo su tiempo en el que montones de usuarios invadían su juego para averiguar cosas sobre él. El caso es que Avalun, con el único amigo que tenía, decidió compartir su historia y lo que era de su vida en persona, y resumidamente se trataba de que él, durante mucho tiempo estuvo en un orfanato el cual precisamente no era para nada agradable según lo que cuenta, literalmente lo describe como lo peor que ha tenido y tendrá en su vida como experiencia, y que había decidido crear un juego en el que expresaba en varios aspectos el orfanato y cómo se sentía él. Esa es la historia que Avalun le compartió al único amigo que tenía y tiene al parecer aún, pero ese amigo, si lo podemos considerar así, tuvo el atrevimiento de publicar la historia de Avalun, y su juego al igual que el perfil, y todo lo que le comento a él, decidió compartirlo sin su consentimiento para ver cómo reaccionaba la gente. Y al parecer, para la mala suerte de Avalun, esta historia se popularizó un poco, por un lapso de tiempo muy corto, pero el suficiente como para hacer que este no volviera a Roblox nunca más, y que su juego por ese mismo tiempo, fuera bastante visitado, fue tanto así, que con todo eso del tema de la historia de Avalun y el tipo de juego que era, la gente no tardó en hacer sus propias teorías e incluso historias extras sobre él, y también, sucesos raros que pasaban en el juego si entrabas en 3 horas específicas. La primera era si entrabas a la medianoche, la segunda, tenías que entrar a las 2:30 de la mañana, y la tercera hora, tenías que entrar a las 3:33 de la madrugada. Y es en estas horas en donde se supone que más cosas raras suceden en ese juego, cosas como que alguien te persigue, que de repente, aparezcan figuras raras en el juego, figuras las cuales se supone que eran del mismo juego, pero que a ratos las podías ver y luego no, el ambiente que de igual forma cambiaba, y sobre todo la música, que en lugar de parecer la música que se escucha como tal en el juego, en momentos cambiaba el audio, a conversaciones inentendibles o músicas distorsionadas, obviamente, teniendo en cuenta de que Avalun, desde que pasó todo esto, estuvo inactivo y este tipo de cambios no los puede causar él, y también añadir, que muchos de estos cambios o alteraciones en el juego, a varios usuarios los hicieron salir de inmediato, incluso sin necesidad de que ocurran estas alteraciones, solo con jugarlo un rato ya después se siente una sensación extraña al seguir caminando por el lugar, con el ambiente, el escenario, y la música. Creo que es normal que con un poco de tiempo se sientan sensaciones ya sean terroríficas o simplemente extrañas, aunque claro, se supone que para que esto sea un tipo de mejor experiencia, se debería de jugar en las horas específicas que mencioné antes, pero bueno, cada quien puede probarlo de la manera que le nazca. Y bueno amigos, ya para terminar el top, con el puesto número 1, he puesto a la usuaria de Fall, una usuaria de Roblox que es conocida, por ser supuestamente una chica que perdió la vida, un día después de jugar Roblox. Y es que aunque su historia suene más como un creepypasta, se le ha considerado durante todo este tiempo un mito, la razón concretamente no se sabe, pero bueno, pasaré brevemente a contarles la historia de esta usuaria, y es que en el inicio de todo, esta historia se centra en el usuario llamado Mod759, al parecer, el amigo más cercano que alguna vez tuvo esta chica, y es que Mod contaba, que ellos se conocían desde hace tiempo, eran como amigos de la infancia, y pues llevaban ya sus años de amistad bien con
contados, el caso es que Mod pues llegó el tiempo en el que conoció Roblox, y pues se adentró por completo a este mundo, y aunque al principio estaba encantado y le decía a su amiga que jugara con él, que se creara una cuenta y así cuando terminaran de jugar en el parque, y tuvieran que ir a sus casas, pudieran seguir jugando pero en Roblox, y pues la chica al principio se negaba a jugarlo, con cosas como que no le llamaba la atención el juego o que no era su tipo de juego preferido, pues decidió no acceder al principio, pero Mod igual seguía y seguía insistiéndole, y claro llegando a un punto, en el que este al final la convenciera de jugar Roblox, y pues llegados al momento en el que esta creara la cuenta e iniciara sesión, Mod le enseñó más o menos la variedad de juegos que había en Roblox y pues que no era como tal de una sola temática y por lo tanto, pues podían variar bastante para no aburrirse, así que iniciaron jugando normal, juegos comunes que en esa época, el 2013, eran diferentes a los que conocemos hoy en día, y bueno, después de ya pasado algo de tiempo Mod le tocó irse pero regresaba más tarde, y la chica se quedó jugando Roblox sola, pero encantada al parecer porque su impresión del juego fue lo contrario a lo que pensaba antes. El caso es que cuando Mod volvió, fue a mirar el perfil de su amiga, estaba jugando un juego el cual tenía como nombre una serie de códigos que parecían extraños y no eran posibles de leer, así que cuando intentó entrar al juego de su amiga, lamentablemente no podía, y decidió irse a jugar otro juego, y pasadas las horas, cuando volvió a ver el perfil de su amiga, este estaba desconectado, y pues cuando decidió ir a visitarla, la madre de ella estaba llamando una ambulancia muy deprisa porque a la chica le había dado como un ataque al corazón y se había desmayado y no despertaba, para cuando la llevaron al hospital y dieran los resultados, pues lamentablemente la niña había fallecido, y claro, Mod estaba hundido en la tristeza, pero cuando pasaron los días y semanas, decidió entrar a Roblox, y al ver el perfil de su amiga, se topó con la sorpresa de que este estaba cambiado de aspecto, pasando de ser el aspecto de cualquier chica común en Roblox, a uno completamente negro. Lo que pasó después fue que Mod se cuestionó el cómo era posible que ella pudiera haber cambiado su perfil, ya que antes de salir a la casa de ella de visitarla cuando su madre estaba llamando a la ambulancia, su perfil estaba diferente, estaba completamente normal. En todo eso pensaba Mod en ese momento, y se preguntaba solo eso, cómo era posible hacer ese cambio de apariencia, cuando de repente, le llega un mensaje de ella en Roblox, diciendo: desde ya y por siempre. Cargarás con la culpa de haberme matado.